30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros, gracias por esperarnos. Son las 8 de la noche con 30 minutos a nivel nacional, estamos en vivo por TSI, por todas las plataformas de Televicentro. Gracias donde quiera que nos estén viendo por su sintonía esta noche. Tenemos dos segmentos, dos temas de mucha tremenda actualidad y muy complicados también, pero confiemos que sobre todo para la población este programa pueda generar un poco de serenidad, de tranquilidad, de certidumbre, pues porque ya sabe usted que durante el fin de semana se han dicho muchas cosas a través de las redes sociales y a través de los WhatsApp de los teléfonos móviles. Espero que esta noche el programa pueda ser útil para que se tomen decisiones pronto, que esas sean las mejores decisiones, sobre todo en el Congreso Nacional, en el Ejecutivo, y finalmente se le dé, como reitero, tranquilidad, serenidad, certidumbre a la población hondureña. Esta noche de 27 de domingo, esta es la agenda que vamos a desarrollar aquí en 30:30 con nuestros distinguidos invitados. ¿Habrá elección esta semana en el Congreso Nacional del fiscal general y el fiscal adjunto? ¿Qué pasará en la sección del próximo martes 29 de agosto? ¿Qué tanto están avanzadas las negociaciones? ¿Ya se tienen los 86 votos para elegir al fiscal general y al fiscal adjunto? ¿Cómo será, por ejemplo, la movilización convocada por la presidenta Castro, la presidenta Xiomara Castro, el próximo martes? Esta movilización de Libre. Advierten, otro tema de esta noche, advierten a oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, no más golpes de Estado. Hay pruebas de que estos oficiales mencionados planificaron o planifican un golpe de Estado contra la presidenta Castro. ¿Los acusarán acaso ante la Fiscalía si es que hay pruebas contra ellos? Estos son los temas que vamos a desarrollar esta noche con nuestros distinguidos invitados y con ustedes, amables televidentes, donde quiera que nos estén viendo. De nuevo, gracias por su amable y gentil sintonía. Nuestros invitados en el primer segmento, de izquierda a derecha en sus pantallas. Marlon Lara, diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés. Gracias por estar aquí, don Marlon. Muchas gracias, Edgardo. También nos acompaña Iroshka Elvir, ella es diputada del PSH, Partido Salvador de Honduras, por Francisco Morazán, vicepresidenta del Congreso Nacional. Iroshka Elvir, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por este espacio para poder dirigirnos al pueblo hondureño y poder comunicar cuáles son las posturas del Partido Salvador de Honduras y del presidente del partido, Salvador Nasralla. Muy bien, muchas gracias. Don Obed López es diputado de Libre, Francisco Morazán, él no quiere que le diga don Obed, pero es Obed López, diputado de Libre por Francisco Morazán. Gracias por estar aquí, Obed. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Muy bien, y Francis Argeñal, ella es diputada del Partido Nacional por el departamento de Choluteca. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted por permitirnos y aperturar este espacio para que podamos debatir con altura temas de verdadero interés para la nación. Particularmente les agradezco mucho a usted, Francis, y a usted, Obed, de asistir a este programa. Es la primera vez que vienen. Espero que no sea la primera ni la última. Así que muchas gracias por estar aquí. Les agradezco mucho. Y usted, sobre todo, que viene de Choluteca también, ¿verdad? Bueno, y a don Marlon Lara, que viene de Puerto Cortés también, ¿verdad? Así es. Muy bien, muchas gracias. Bueno, más adelante, ¿quiénes van a estar aquí en 30:30? Aquí están sus fotografías. Han sido mencionados. Póngamelos a full pantalla, por favor. Han sido mencionados como que están fraguando, como que están planificando un golpe de Estado. ¿Es cierto esto? ¿Hay pruebas contra ellos? Son el general Romeo Vázquez Velázquez, presidente de Alianza Patriótica, es general en condición de retiro. También el general en condición de retiro Isaías Barahona y don Luis Maldonado Galeas, general también en condición de retiro. Los tres estarán esta noche aquí en 30:30, más adelante. No se pierdan el programa porque el actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas les ha dicho a los tres no más golpes de Estado. ¿Hay pruebas de que ellos estaban planificando un golpe de Estado? ¿Las tienen? ¿Los irán a acusar ante el Ministerio Público de algún delito vinculado a esto del golpe de Estado? Más adelante, ¿qué tienen que decir ellos sobre este tema? Bueno, les hacía referencia que este fin de semana se han filtrado muchas cosas a través de las redes sociales y a través de los chats, ya sabe usted, los WhatsApps. Aquí hay un collage de un poco de eso, lo puedo mostrar, por favor, rápidamente. Aquí hay un collage de todas las cosas que se han estado diciendo este domingo.
que por favor comiencen a comprar provisión, por lo menos para un mes, asegurar las medicinas para los viejitos, que mucho cuidado, que viene un autogolpe, mucho cuidado para los que residen en la capital, que los teléfonos móviles con baterías, que el martes se disuelve el Congreso, que ya vino la juventud sandinista, que entran los cubanos y venezolanos a armar relajo, a armar pleito, a agredir y toda la cosa. Eso se ha dicho el fin de semana y eso obviamente a través de redes sociales se recorre rápido de un lado a otro y a través de los WhatsApp de los teléfonos celulares. Mucha gente me preguntó a mí, yo dije, yo no creo nada de eso, no creo que eso vaya a ocurrir. Es una marcha que ha sido convocada por la presidenta Castro y yo no creo que la presidenta se va a exponer a que esto termine mal. Pero no importa mi opinión. Importa en este caso, por ejemplo, la opinión del señor Obed, don Obed López, que es diputado de Libre. ¿Qué quisiera decir usted, don Obed, en relación a todas estas cosas que han circulado, que estoy seguro que usted las sabe? Bueno, el 29 de noviembre del 2021 el pueblo hondureño le dio la potestad a la presidenta Xiomara de dirigir este país. Y tenemos la responsabilidad de disminuir esos índices tan elevados de pobreza, falta de empleo. Y en eso se está trabajando. Eso es lo que estamos nosotros haciendo. Pero hay otro tema también, la reconstrucción de un Estado de Derecho que vino y se socavó y se destruyó cuando los militares dieron el golpe de Estado en el 2009. Nos ha tocado eso también. Ahora el último eslabón que tenemos que instalar, que es la Fiscalía, el Ministerio Público, fiscal general y el fiscal adjunto. Para nosotros es un deber como diputados que se elija en esta semana, que se elija antes del jueves y que sea de esos 5 propuestos por la Junta proponente. Eso es todo lo que estamos haciendo. Para eso se ha convocado también a una movilización popular del pueblo para que venga a acompañar a sus diputados, a los diputados que ellos eligieron para que puedan hacer esa labor que está en la Constitución de la República, elegir un fiscal y un fiscal adjunto. Y que más fácil, que ya están los 5 nombres ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente ponernos de acuerdo y poner ya al fiscal general y al fiscal adjunto y que empiece a trabajar y que empiece a investigar. Pero quiero decirle que los grupos que tienen miedo de que esos fiscales inicien procesos de investigaciones, esos son los que están metiéndole miedo a la sociedad hondureña. O sea que nada de todo esto es cierto. Son temores que le están infundiendo al pueblo hondureño, como esa es la misma estrategia que hicieron en el 2009 con el golpe de Estado, que mandaban panfletos mencionando un montón de temas, que venía el comunismo, que venían a comerse los niños aquí a Honduras, que si usted tenía una casa le iban a partir la casa y que le iban a dar una casa al vecino y otra suya. Todos esos miedos los metieron previo al golpe de Estado. Estos no son tiempos ya para que la juventud crea en esto. La juventud ya no puede creer en esto. Ahora... O sea, diríamos, yo le podría agregar ni la juventud ni nadie, ¿verdad? Ni nadie, eso es mentira. Son campañas mentirosas que nadie las cree ya. Vamos a partir de una pregunta, de 2 o 3 preguntitas básicas. ¿Se va a elegir, el Partido Liberal está de acuerdo, el PSH, el Partido Nacional y Libre, de elegir al fiscal general y fiscal adjunto lo más pronto posible, ¿sí? Claro. Sí, muy bien, ok. De elegir además de la nómina de 5 que está en el Congreso Nacional. Ahí está bien, ¿verdad? Y de elegir con 86 votos, ¿verdad? Correcto. Como lo manda la Constitución. Como lo establece la Constitución de la República, debe contar con los 86 votos necesarios para su nombramiento como fiscal general y fiscal adjunto. En eso estamos de acuerdo. Y quiero también decir otra cosa. En el dado caso, porque hay muchas preguntas que surgen de la población, pues cuando ocurren este tipo de debates. El artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluya el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección. Es decir, no es esta como una justificación para que no se elija, pero mucha gente me ha preguntado, ¿qué pasa si no se elige el fiscal general y el fiscal adjunto esta semana? Bueno, los actuales continúan en su cargo hasta que finalmente se elija. Lo que todos queremos es que se elija esta semana como corresponde. Muy bien. Ahora la siguiente pregunta es, don Marlon Lara, ¿habrá elección esta semana? Bueno, el día martes
la comisión especial que se nombró por parte del Congreso para presentar un informe al Pleno, tengo entendido que ya se comprometieron que el día martes lo van a presentar. De eso partimos el resto de los diputados para proceder a una elección. Ahora, ¿qué sucede? Que tiene que construirse un consenso porque se necesitan 86 votos. Si Libre quiere elegir el fiscal, ellos perfectamente lo podrían hacer. Si se suma el Partido Nacional con Libre para elegir el fiscal. ¿Por qué? Porque Libre tiene 51 votos y el Partido Nacional tiene 44. Si esas dos fuerzas se ponen de acuerdo, eligen el fiscal. No necesitan ni al PSH ni al Partido Liberal. Pero ¿qué sucede? Ni Libre quiere negociar solo con el Partido Nacional, ni el Partido Nacional quiere negociar solo con Libre. Entonces, para darle legitimidad a la elección del fiscal, o sea, para que este fiscal realmente tenga la legitimidad que se necesita, no solamente hay que elegirlo con 86 votos, lo más conveniente es que sea por unanimidad de los 128 diputados. Entonces ahí es donde Libre convoca a las otras fuerzas políticas, que es el Partido Liberal, el Partido PSH, la Democracia Cristiana y al PAC, para lograr un consenso. Porque el Libre solo no va a poder elegir fiscal, el Partido Nacional solo no pueden elegir fiscal, ni las otras fuerzas que nos pongamos de acuerdo solo con Libre o solo con el Partido Nacional nos lo elegimos. Y ese mérito hay que dárselo al pueblo hondureño, que cuando fue a las elecciones le dio un mandato absoluto a Libre en el Poder Ejecutivo, pero en el Poder Legislativo puso todas las fuerzas necesarias para que nadie tuviera ni mayoría simple. La mayoría simple son 65 votos, ninguna fuerza las tiene. Lo que más tienen diputados es Libre, 51 votos. Ese mérito es del pueblo hondureño. Entonces, ¿qué te garantiza esa votación que hicieron los hondureños? Agarraron gente de todos los partidos para que en el Congreso las fuerzas estuvieran representadas. ¿Qué es lo que eso le garantiza al pueblo? Que nadie tiene mayoría y que todos tenemos que participar en la concertación y en construir esos consensos. Entonces, la pregunta es, ¿ya hay un consenso en relación a fiscal general y fiscal general adjunto? ¿Ya hay un consenso de quiénes, de una nómina? Es decir, de una propuesta. De esas 5 nóminas va a haber un dictamen que va a presentar la comisión. Sí. Ese dictamen tiene que tener el aval de todos los partidos representados. Sí, sí. Y esos consensos se van a comenzar a construir el día de mañana. Si esos consensos no se logran, difícilmente vamos a elegir fiscal. Gracias a Dios, a esa constitución que fue elaborada en 1980 por el Partido Liberal, ya está también garantizado que si no se elige fiscal, así como nos eligió Corte el día que correspondía, los que están en los cargos permanecen hasta que se eligen las autoridades. Y lo establece la ley orgánica del Congreso Nacional, pero no es la idea llegar ahí. La idea es llegar a los consensos lo más pronto posible. Irosca, por favor. Así es. Bueno, nosotros lamentamos que en el Congreso Nacional no se puedan construir consensos y que hay muchas cosas que están pasando alrededor de la elección del fiscal general. ¿Qué ha ocurrido? Por una parte tenemos a un presidente del Congreso Nacional que no tiene la facilidad de dialogar con todas las fuerzas políticas que se integran en el Congreso Nacional. Un claro hecho está en que ni tan siquiera ha dialogado con quien en su momento fueron sus aliados y miembros del mismo partido, Salvador de Honduras, los 9 diputados restantes. El diputado presidente ha tenido una posición donde no ha buscado esos acercamientos y al contrario de respetar por la unanimidad que hubo al nombrar al representante a la comisión para la elección del fiscal, que en este caso era el diputado Yossi Toscano, él no respetó esta decisión, no respetó tampoco que nosotros, como miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional, Fátima Mena y yo, le sugerimos que respetara lo que cada bancada dijera con respecto a su representante para integrar la comisión, y en ese sentido es lamentable que el diputado presidente incluso esté señalando a aquellos miembros que exigen el uso de la palabra como terroristas y esté haciendo una persecución permanente. Si bien es cierto, tenemos el derecho de hacer uso de la palabra, pero él no ha garantizado
que ese uso de la palabra sea permanente y que podamos tener diálogos y consensos. Nosotros, Partido Salvador de Honduras, hemos sido enfáticos, hemos llamado a un diálogo nacional para poder construir una agenda legislativa y que estos hechos que ocurren internamente en el Congreso Nacional no entorpezcan lo que es la elección del fiscal general y otros proyectos que son importantes en el Congreso. ¿PSH va por la elección del fiscal esta semana? Nosotros, claro que queremos por garantizar que haya una elección del fiscal general lo más pronto y fiscal posible. adjunto. Sí. Nosotros Y el Partido Liberal que también, ¿verdad? esa autoridad hay un cambio porque hemos visto cómo hay muy poca incidencia, solo el 1% o menos del 1% de los casos que entran a la fiscalía son judicializados en términos de corrupción. Por esa razón nosotros también creemos que el fiscal general tiene que ser una persona que logre tener consenso, que logre tener diálogo permanente, porque hubo una huelga que organizaciones internacionales han señalado que fue la huelga más larga que ha habido con respecto a la huelga de los fiscales que hubo recientemente. Entonces no podemos caer en esas crisis que hemos tenido de país y que se entorpezcan los casos y la persecución hacia los delitos de corrupción y otros delitos. ¿El Partido Nacional va a suspender esta insurrección legislativa esta semana para que comiencen estas negociaciones y votaciones en el Congreso para la elección del fiscal? Bueno, Edgardo, antes que nada quiero desmentir categóricamente a un montón de cabezas calientes que andan diciendo que el Partido Nacional no quiere que se escoja fiscal. Claro que queremos. Hace 2 semanas nosotros le dimos inicio a una protesta legislativa cuyo objetivo pues, es precisamente la derogación del pacto de impunidad que ha sido lesivo para la nación, y al mismo tiempo que se debata y se apruebe la derogación del verdadero fondo departamental que hay en el Congreso Nacional. Cuando anunciamos esa protesta, ahí mismo dijimos que para la elección del fiscal íbamos a suspender la misma porque no queríamos entorpecer ese proceso. Y para saber quién quiere y quién no quiere la elección de fiscal, hay que hacer una simple analogía. La Junta Proponente entregó el informe el 1 de agosto. El Congreso Nacional dio a conocer la comisión especial hasta el 16 de agosto, perdiendo 16 días. Hoy a la carrera están trabajando un informe que no ha sido la comisión especial, que no ha alcanzado los consensos. Por muchas marchas, y señalamos y condenamos también el actuar del Ejecutivo al nuevamente tratar de violentar el principio constitucional de la independencia de poderes. Es que el Congreso Nacional es un órgano político. El Partido Nacional le apuesta a la elección del fiscal bajo las siguientes premisas: 86 votos ocupados, cada uno de sus curules por los diputados correspondientes, sin usurpación, que se escoja dentro de la nómina de los 5. Eso es elemental. Y nosotros obviamente le estamos apostando a darle al país un fiscal general bajo los principios de objetividad, imparcialidad, pero sobre todo independencia. Hemos visto a lo largo de estos 19 meses el nefasto actuar del actual gobierno, cómo ha venido socavando los principios democráticos de nuestro país, cómo ha atentado contra el Estado de Derecho. Y la elección del fiscal es un tema transversal para la nación. Nosotros no estamos opuestos a que se haga esta semana, pero sí creo que aquí todos compartimos que la elección del fiscal pasa por construir los consensos, y esos consensos son 86 votos y no va a ser bajo medidas de presión. Lamentamos verdaderamente, y aquí quiero decirlo, que la presidenta Xiomara Castro, una vez más, mire, históricamente, jamás creo en la historia de nuestro país, democrática de nuestro país, habíamos visto el ejercicio presidencial tan invisibilizado. Y lo digo con mucho respeto, Edgardo. Pero aún más lamentable es ver que las pocas veces que hemos visto a la presidenta, la hemos visto violentando la Constitución de la República.
Y más lamentable que eso es ver el comunicado de la Secretaría de Seguridad. Ya vamos a hablar sobre eso. Pero con el tema de la Fiscalía creo que estamos claros todos, Todos ¿verdad? lo compartimos, Estamos claros dentro todos. de Sí. los 5 y 86 votos. Muy bien, solo antes de don Obed, quiero escuchar, quiero compartir con ustedes una declaración que dio recientemente don Rafael Sarmiento. Él es el jefe de la bancada del Partido correcto. Libertad y Refundación, Así ¿verdad? es. Es diputado por el departamento de Olancho. Sí. Escuchemos a don Rafael Sarmiento. También no vamos a desconocer que será una demostración de cariño, de solidaridad y una demostración también, digamos, del pueblo con su presidenta, con su gobierno, con esta también acontecimiento histórico importante para el país, para la República de Honduras, elegir su fiscal general de junto, su mandato de la Constitución, y en función de esto estará el pueblo movilizado en las calles, escribiendo su historia y defendiendo este proceso de cambios y de refundación del Estado. Así que, bueno, esperamos con muy buena digamos, expectativa, la movilización a nivel nacional que tendremos de todos los departamentos, base del pueblo hondureño movilizándose en este proceso de cambios con este gobierno que lidera nuestra presidenta Xiomara Castro Zelaya. ¿Hay consenso ya para elegir el fiscal general y fiscal adjunto? Puedo garantizar que hay comunicación permanente, fluida, con muchas aproximaciones con la bancada del Partido Liberal y esperando respuestas positivas por parte de la bancada del Partido Liberal para poder tener el consenso final y que puedan acompañar la moción nominativa del martes 29 que hará la bancada libre a través de la diputada Luz Angélica. Entonces, el martes ¿usted quería decir algo? Sí. Perdón, don Obed. Sí, las negociaciones se enmarcan en la elección de un fiscal cumpliendo con la normativa constitucional. En eso se enmarcan las negociaciones. Y en que la participación de las bancadas en el Congreso Nacional para que presentemos una moción nominativa el día martes. Muy bien. Que la moción nominativa vaya acompañada con todas La moción nominativa fuerzas para políticas. nuestros amables televidentes es ya, bueno, propongo o se propone a tal persona para fiscal y tal persona para fiscal adjunto. Eso es lo que se está construyendo con el diálogo Muy bien. permanente con O sea, todas aquí las puede bancadas. ser, por ejemplo, que doña Jenny, por decir algo, sea la fiscal general y el señor Joel o don Pablo o don Marcio o don Mario el Alexis adjunto. sea el fiscal adjunto. Entonces se presenta o uno la- de ellos fiscal y ella fiscal adjunta o entre ellos Se mismos. presenta la moción Y ahí a nominativa votación. y después a la elección. Entonces, lo que queremos Si, por es ejemplo, eso. esa primera moción nominativa no tiene los 86 votos, No, ¿qué pasa? No hay elección, no hay elección. Pero se puede hacer otra Se moción pasa- nominativa ese Claro. mismo Sí, día. sí, la Para votación. ver si cuenta O sea, con los votos. Lo Tenemos que lograr- ideal es que antes Llegar a de consensos. presentar esa moción es Hayan tener acuerdos. Porque eso es consenso. lo que se está construyendo. Eso es lo Se ideal. está construyendo, En eso es se decir, está dialogando. horas antes de la sesión del martes. Hay tiempo todavía. Sí, claro. Todavía tenemos tiempo, Claro. todavía Pero es que hay cada de- oportunidad. de ellos va a salir dos. Aquí no hay que- vuelta de hoja. Es fácil. El trabajo de la Junta Proponente fue bueno, eligió 5 y de ahí a nosotros Y nos de ellos toca 5 2. cualquiera puede ser. Cualquiera puede ser Así y es, todos así es. tienen... Bueno, el que tenga el consenso de la mayoría. Claro. Digo, Ahora, pero yo me no refiero, veo todos por ellos han parte- pasado por Porque, el digamos, proceso. vaya, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se presenta esa moción, como lo dijo el jefe de bancada Rafael Leonardo Sarmiento, presentan esa moción y no tiene el respaldo del Partido Nacional, no tiene el respaldo del PCH y no tiene el respaldo del Partido Liberal? Entonces la van a presentar, la van a someter a votación y van a sacar 51 votos. Eso es lo que va a pasar. Entonces no hay elección. Entonces hay que volver nuevamente, como sucedió con lo de la Corte, que presentaban propuestas, no tenía los 86 votos. ¿Y Entonces, en la misma sesión se pueden seguir presentando otras propuestas? bueno, yo diría que lo mejor es, tenemos el día de mañana, tenemos el martes en la Tenemos el mañana, miércoles. para llegar a esos consensos. Y aquí, mira, Edgardo, esto o sea es que, de números. La democracia- esta noche no hay una moción nominativa, no hay uno de ellos, fiscal y fiscal adjunto, que ya tenga los 86 votos. No hay pláticas, Edgardo. No hay pláticas no hay todavía. Hoy, a esta hora, No a hay las pláticas. 8:54, no hay una moción nominativa de fiscal No y hay. fiscal No hay. adjunto con No hay. 86 votos. No hay. No hay voluntad de construir. Mire la gravedad lo del que asunto. lamentamos. No hay Pues, y pláticas si la ni voluntad acercamientos son las que políticos. ustedes no quieren, pues si No, es que son, claro que no, ustedes compañero. son los que no quieren, pero Mire, ¿ves? todavía tienen El Congreso tiempo. es un órgano político que lastimosamente, y digo lastimosamente porque al final es el pueblo el pagano de la intolerancia e intransigencia que reina en el Congreso. No han entendido que la única forma de construir
es encontrando esos espacios de diálogo que nos van a permitir alcanzar consensos. No es movilizando al pueblo, como ustedes dicen que lo vamos a lograr. Nosotros como partido estamos buscando los consensos. Se ha establecido pláticas, diálogos al Partido Liberal y esperamos que la bancada del Partido Nacional ya deje estos temores que tienen. Entiendo que ha habido pláticas con todos los partidos, ¿verdad? Entre todos los partidos. Sí. Esperamos que el Partido Nacional deje esos temores que tienen algunos diputados y procedan. Queremos fiscal. ¿Temores como ven? A un cambio, porque claro, hay muchos casos ahí pendientes y algunos diputados tienen cosas ahí, y otros dirigentes, pero no son todos. Así que esperamos que los buenos diputados del Partido Nacional acompañen también. Ahora, mire la gravedad del asunto. Por una parte, la presidenta de la República viene y llama a sus bases a una movilización y a una toma en el Congreso Nacional, en los bajos del Congreso Nacional. Pero por otra parte, la persona que le hace todo el trabajo en el Congreso Nacional, que es el diputado presidente Luis Redondo, no ha tenido diálogos ni acercamientos con las distintas fuerzas políticas. Por ejemplo, Partido Salvador de Honduras no ha sido considerado para dialogar y para poder llegar a un consenso en virtud de elegir al fiscal general y fiscal adjunto. Entonces, ¿qué es lo que ellos pretenden generar? Nosotros, si bien es cierto, respetamos las manifestaciones, ¿Qué es lo que es un derecho constitucional. Usted la pregunta que se hace es, y que quiere responder usted misma, ¿qué es lo que pretenden generar con la marcha? Impedir un momentito, vamos a un corte comercial. Antes del corte comercial vamos a escuchar a la presidenta Xiomara Castro, que hizo esta convocatoria a la marcha recientemente. Por favor, y después regresamos. La patria demanda el mayor sacrificio de sus hijos y sus hijas. La movilización que he convocado para defender el orden constitucional está confirmada. Este próximo martes, 29 de agosto, nos encontramos en el Boulevard Morazán. Nadie debe de faltar, porque son los pueblos los que hacen la historia. Ahí les espero. Muy bien, vamos a un corte comercial y ya regresamos con ese tema, con la manifestación. ¿Tienen ustedes, los partidos de oposición, algún temor? Mira, ¿sí o no? Nosotros, no, yo lo que te quiero decir... ¿Sí, ¿tiene temor? No, nosotros no nos vamos a dejar chantajear ni presionar por marcha. ¿Deben tener algún temor? No, el pueblo soberano, el pueblo es el que va a salir a las calles masivamente a exigir que vamos a un corte comercial. Les recuerdo más adelante aquí en el programa. Póngame la fotografía, por favor. Los generales en condición de retiro, don Romeo Vázquez Velázquez, de hecho también presidente del partido Alianza Patriótica. El general en condición de retiro, Isaías Barahona, y el general en condición de retiro, don Luis Maldonado Galeas. A los tres les dijeron, el actual jefe del Estado Mayor Conjunto les dijo, no más golpes de Estado. Lo vamos a escuchar más adelante y vamos a tener la respuesta de ellos también. Ya volvemos. La marcha, don Obed, está convocada en el Boulevard Morazán para este martes 29 de agosto a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y ¿En dirección? Perdón. Al Congreso Nacional. Al Congreso Nacional. A los bajos del Congreso Nacional. Muy bien. Antes de la opinión de nuestros amigos invitados aquí esta noche, diputados, quiero leer un par de comunicados sobre este tema. Primero el del Partido Liberal. En el punto número 2 dice, vemos con preocupación que las Fuerzas Armadas y la Policía hagan pronunciamientos políticos basados en especulaciones, ya que nuestra Carta Magna establece en los artículos 272 y 293 que son instituciones apolíticas. El numeral 3, por tanto, condenamos la injerencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los asuntos políticos de nuestra nación y exigimos que cumplan con su misión constitucional. 4, el gobierno no puede violar los procedimientos que establecen las leyes y la Constitución. El Partido Liberal siempre resguardará el derecho que tienen todos los ciudadanos a pronunciarse para defender la Constitución y la nación. Un momentito. Sí, tengo también un comunicado que nos ha hecho llegar el bloque de Oposición Ciudadana. Pronunciamiento.
1. Hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional a permanecer alerta a las actuaciones gubernamentales y de la directiva en funciones del actual Congreso Nacional contra la forma de gobierno y el Estado de Derecho hondureño. 2. Rechazamos la presión desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo para la elección del fiscal general y fiscal general adjunto. 3. Demandamos que sin excusas en el proceso de elección del fiscal general y fiscal general adjunto se respeten los procedimientos parlamentarios, especialmente el de la votación por la mayoría calificada constitucional establecida de 2/3 partes, es decir, 86 votos del total de diputados al Congreso Nacional y la no usurpación de curules de la bancada de oposición con diputados suplentes de libre. 5. Denunciamos la conducta represiva por parte de la Junta Directiva en funciones del Congreso Nacional y alertamos sobre los actos y amenazas públicas que pretenden coaccionar el voto y ponen en peligro la integridad física de los diputados de oposición del Congreso Nacional. 6. Responsabilizamos al gobierno, a la policía, a las Fuerzas Armadas por cualquier daño que puedan causar los empleados públicos que han sido convocados por la presidenta para manifestarse a partir del próximo martes 29 de agosto en los bajos del Poder Legislativo. ¿Alguno más? ¿Hay otro más? Hay uno del Partido Salvador de Honduras también, por favor. Si lo ponemos aquí. Dice el Partido Salvador de Honduras sobre el proceso de elección del fiscal general y fiscal general adjunto. Condenamos cualquier acto antidemocrático que pueda entenderse como una violación a la Constitución de la República. Lo anterior en relación a la convocatoria a movilizaciones que perturban el funcionamiento del Congreso Nacional, utilizando para ello la logística de varias instituciones del Estado, generando una intromisión en la independencia de los poderes del Estado. 2. Esperamos que la movilización que se ha programado para el 29 de agosto del presente año, organizada bajo la exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo, se desarrolle de forma pacífica y sea un medio para la libertad de expresión ciudadana. Exigimos que la elección del fiscal general y adjunto se realice en el tiempo y forma que manda la Constitución de la República y la ley, donde se observen las normas parlamentarias de obligatorio cumplimiento, con miras a garantizar al pueblo hondureño que la nómina propuesta, producto del consenso, se convierta en las máximas autoridades del Ministerio Público, todo lo cual debe provenir del accionar independiente del Congreso Nacional. Dejamos claro que es responsabilidad del Congreso Nacional tomar todas las medidas de seguridad que se estimen convenientes para salvaguardar la vida e integridad corporal de todos los diputados en el marco de esta elección, por lo que exigimos que se habiliten todos los accesos internos que hasta el momento se han inhabilitado sin justificación alguna. Y hacemos un llamado urgente al diálogo abierto y franco. Don Marlon. Bueno, el comunicado del Partido Liberal va en el sentido de hacer que se respete la independencia de los poderes del Estado y al mismo tiempo que se garantice a través de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Seguridad la integridad física de los diputados, así como también las instalaciones físicas del Congreso Nacional, porque no sería correcto y no sería un país democrático si se quiere con esas marchas amedrentar a los diputados o presionarlos. En el caso de nosotros, el Partido Liberal, que ha sido el gran abanderado en Honduras de la defensa de la democracia, de la defensa de la Constitución de la República, del Estado de Derecho y de las libertades, nosotros vamos a estar ahí para cumplir una función con Honduras, elegir un fiscal independiente, comprometido en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado. Yo espero que esa marcha sea una demostración de que en Honduras estamos en democracia. No me opongo a ninguna marcha pacífica, que no vaya a ser una marcha donde se quiere amenazar, se le quiere meter juego al Congreso, se quiere amedrentar a los diputados. Tiene que ser una marcha pacífica porque yo nunca voy a estar en contra de ninguna marcha, si es pacífica, sin dañar la integridad de las instalaciones físicas del Congreso, de amedrentar a los diputados o que estén expuestos ante esa manifestación. Tiene que garantizar, y eso le corresponde al jefe de las Fuerzas Armadas. Él tiene que hacer, tiene que cumplir su misión constitucional. Las Fuerzas Armadas han sido apolíticas, como lo dice el comunicado del Partido Liberal, y el ministro de Defensa tiene que garantizarle a los diputados su integridad física. Eso es un Estado de Derecho y una democracia. Muy bien. Don Obed, dentro de las informaciones que han surgido este fin de semana, una de ellas dice que esta marcha pretende
un autogolpe, disolver el Congreso Nacional, que los diputados propietarios de los partidos de oposición no ingresen y que sean ocupados sus puestos por diputados suplentes de libre y que se va a hacer la votación de esa manera y que incluso la votación no necesariamente puede ser de 86 votos, sino que menos, y ahí quedarían electas las nuevas autoridades del Ministerio Público. ¿Qué tiene que decir ante eso? Son las campañas falsas que hace el Partido Nacional. O sea, no hay nada de eso. Nosotros, repito lo que dije al principio, nosotros queremos o estamos trabajando en reconstruir el Estado de Derecho y una de las instituciones importantes para eso es el Ministerio Público. Por eso estamos comprometidos con la elección de un fiscal respetando la Constitución de la República. Pero en la importancia que amerita la elección del fiscal, el pueblo hondureño se va a movilizar. Pacíficamente van a llegar al Congreso Nacional a exigirnos, a nosotros, todos los diputados de todas las bancadas, que nos pongamos de acuerdo y elijamos un fiscal. Muy bien. Para eso es la movilización. Muy bien. Va a ser pacífica, va a ser a nivel nacional, así es que el día martes aquí vamos a tener miles de hondureños exigiendo un nuevo fiscal. Muy bien. Francis. Lamentamos verdaderamente que a estas alturas sigan con el fantasma del Partido Nacional, si aquí los demás representantes de las diferentes bancadas están sosteniendo que no hay diálogos, no hay consensos. Dejen de instrumentalizar al Partido Nacional para indultar la falta de capacidad que han tenido para alcanzar esos espacios y ese consenso. Mire, lamentamos también las declaraciones del vicealmirante Fortín, jefe del Estado Mayor Conjunto, que lo único que ha hecho es echarle fuego a ese clima de inestabilidad que hay en la población. Mire, General Romeo, no más golpes de Estado. Las Fuerzas General Armadas Isaías Barahona, son no más golpes de Estado. profesionales, son apolíticas, obedientes y no deliberantes. Ese discurso fue político. Lo único que hizo General Galea, no más golpes de Estado. Fue demostrar el total estado de indefensión en el cual nos encontramos. Su discurso tuvo que ir orientado a darle paz, tranquilidad y certidumbre a la población. Ellos son los encargados, Edgardo, de garantizarle a cada uno de los diputados el libre ingreso a las instalaciones del Congreso Nacional para que podamos desempeñar nuestro ejercicio parlamentario, porque somos nosotros como diputados los que vamos a participar de manera directa en la elección del fiscal. No vamos a aceptar bajo ningún punto coacciones de ningún tipo. Lo hicieron en el pasado con la elección de la Junta Directiva ilegal, que le ha pasado una enorme factura a este país. Han socavado terriblemente el Estado de Derecho y no lo vamos a permitir. Oscar, por favor. Sí, bueno, en ese sentido quiero mencionar que el diputado presidente ha prohibido el uso de unas gradas que permiten el acceso al hemiciclo, que solamente puede ser usado por la Junta Directiva y por él, y que él no está garantizando el bienestar de los diputados porque nos vemos expuestos o a subir por las gradas o a tomar el ascensor. También decir que nosotros apoyamos que haya movilizaciones, apoyamos que haya el derecho constitucional a la protesta, que ese es un derecho que lo establece la Constitución de la República. Sin embargo, señalamos que en este caso es la presidenta la que ha hecho el llamado a las bases de su partido, no al pueblo hondureño, a las bases de su partido a manifestarse en los bajos del Congreso Nacional, y además también pretende venir y someter a un poder del Estado como el Poder Legislativo para que nosotros, según ella, no queremos elegir el fiscal. Pero usted ya ha escuchado aquí al diputado del Partido Liberal que tienen los liberales la venia de su partido para elegir fiscal general. En el Partido Salvador de Honduras nosotros también tenemos la disposición, la disponibilidad de los 9 votos para poder elegir fiscal general. En el Partido Nacional también están los votos para elegir el fiscal general. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Los líderes también quieren elegir fiscal general. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ellos vienen, llaman a esta movilización a sus bases, utilizando
recursos del Estado, como ya lo utilizaron en la manifestación anterior, en donde movilizaron a sus bases con buses que decían Estado de Honduras, y que estos actos nosotros como Partido Salvador de Honduras los señalamos en el momento que hicieron uso de recursos del Estado, Partido Nacional, en gobiernos anteriores, y hoy nos toca también señalar que estos actos no son correctos, utilizar recursos del Estado para movilizar a sus bases. Muy bien, Lo correcto es que el Poder Legislativo pueda elegir al fiscal general en paz, que podamos tener la libertad de ingresar, que la Presidenta de la República garantice la libre locomoción de los diputados, la libre locomoción también de los ciudadanos, y que no haya ningún acto violento, que se respete la vida de los ciudadanos que van a estar en los bajos del Congreso Nacional, y que también se respete la dignidad de cada diputado que llegue al Congreso Nacional. Y no solamente cuando ingresen al Congreso Nacional, sino también cuando estén en el Pleno del Congreso debatiendo y cuando tengan sus posturas que van a ser de conocimiento público una vez que empiece la Asamblea. Y al finalizar también es importante que se garantice la integridad de cada uno de los diputados. Muy bien, permítame, acaba de llegar un comunicado del Partido Nacional. Lo vamos a leer ahí rapidito, por favor, las partes más importantes, ¿sí?, a destacar esta noche aquí en el programa. Comunicado del Partido Nacional de Honduras. El Partido Nacional expresa su profunda preocupación y rechazo ante las recientes acciones del jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país, que evidencian una clara intromisión en asuntos políticos y un intento de establecer una relación estrecha con el gobierno de izquierda. Esta situación representa una clara violación de los principios democráticos y del orden constitucional. Nuestro partido defiende la separación de poderes y el respeto a la autonomía de las instituciones del Estado, por lo que condenamos enérgicamente cualquier intento de influir en la toma de decisiones políticas y administrativas por parte de las Fuerzas Armadas. Instamos al jefe de las Fuerzas Armadas a que se ciña a su rol constitucional y se abstenga de intervenir en asuntos que son competencia exclusiva de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Asimismo, manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación que se avecina el próximo martes, cuando el gobierno pretende elegir al fiscal general de la República de manera forzada, usurpando los curules del Congreso Nacional. Esta actitud es contraria a los principios democráticos y vulnera el debido proceso, la transparencia y la pluralidad necesaria para una elección justa y legítima. Además, nos preocupa profundamente la convocatoria de una marcha de empleados públicos por parte del gobierno, lo cual podría generar tensiones y potenciales riesgos para la integridad física de los diputados del Congreso Nacional. En ese sentido, hacemos un llamado urgente a las autoridades policiales y de seguridad para que garanticen la protección y seguridad de todos los ciudadanos, incluyendo a los diputados durante la mencionada marcha. La integridad física y la seguridad personal de los representantes del pueblo deben ser resguardadas en todo momento, permitiendo así el libre ejercicio de sus funciones y el respeto a la pluralidad democrática. Quiero decirte, Edgardo, ¿Cómo dice? Perdón. La segunda, tiene otra página. ¿Pero es más o menos lo mismo o hay alguna? Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas y a la sociedad hondureña en su conjunto a defender la institucionalidad y los valores democráticos que nos rigen. Exhortamos al gobierno a respetar la independencia de los poderes del Estado y a garantizar la participación de todos los actores políticos en los procesos de toma de decisiones, evitando cualquier forma de imposición o manipulación. Bueno, perdón, solo una preguntita ahí sobre ¿a qué hora van a llegar los diputados del Partido Liberal? Bueno, no tenemos hora de convocatoria todavía para el día martes, pero a la hora que nos convoquen, a esa hora vamos a llegar. Digamos que generalmente es a las 3 de la tarde. Sí, nosotros tenemos una reunión de bancada a las 11 de la mañana. Sí. Si nos convocan a las 3, pues vamos a estar ahí a las 3, pero cuando elegimos la Corte en enero de este año, yo felicité al exministro de Seguridad, Ramón Sabillón, porque el Congreso tuvo en todo momento seguridad plena. Yo después de la elección, yo fui el único diputado liberal que votó en contra de la Corte Suprema de Justicia, pero en ningún momento yo sentí temor, ni me sentí amenazado, porque había resguardo de parte de la Policía Militar y del Ejército. En este caso, ya que va a haber una marcha, yo no sé realmente a quién se le ocurrió. Me imagino que a la presidenta le aconsejaron, porque ella es una persona muy seria, muy responsable. Nosotros vamos a estar bajo la responsabilidad del gobierno de Honduras en ese día. Ellos son los que van a garantizar nuestra seguridad, nuestras vidas, y ellos tienen que también encargarse de la gente que han convocado, porque cuando se hacen esas convocatorias, muchas veces se dicen marchas pacíficas, pero se exacerban los ánimos y uno no sabe lo que puede suceder, peor si llega gente a querer agitar el ambiente. Entonces, es una responsabilidad del gobierno y lo que ahí ocurra
va a ser también responsabilidad del gobierno. Entonces, espero que Libre como partido, porque la convocatoria es a la militancia libre, sepa que este es un acto donde la comunidad internacional, los países que han apoyado siempre a Honduras, van a estar también supervisando lo que esté sucediendo en el Congreso. Yo te lo voy a decir, yo no creo que Libre quiera imponer a la fuerza fiscal, porque eso sería terminar con su gobierno. ¿Sabes por qué este gobierno tiene tan baja popularidad? Solo el 20% apoya a este gobierno. Con todo el respeto que le tengo a la presidenta, porque ellos prometieron ser diferentes al Partido Nacional. Ellos prometieron cambiar las actitudes del Partido Nacional. Compañero. ¿Por qué Libre en la oposición decía una dictadura del Partido Nacional? ¿Por qué? Porque tenían el Poder Ejecutivo, tenían el Poder Legislativo, tenían el Poder Judicial y tenían el Ministerio Público. Eso hizo que ese partido se destruyera ante el pueblo hondureño. Yo he recomendado muchas veces a Libre, aprendan de lo que pasó con el Partido Nacional, pero ellos quieren hacer lo mismo. Entonces es lo que la gente no acepta. ¿Por qué el discurso fue de ser diferentes al Partido Nacional y ahora lo que demuestran es que lo que tenían era envidia del Partido Nacional? Yo cuando platico con dirigentes del Partido Nacional les digo, miren la historia reciente, hagan las cosas diferentes. Nosotros, el Partido Liberal, apostamos a que el gobierno de Doña Xiomara triunfe. Si tú miras los diputados del Partido Liberal, todos los proyectos de ley que ha mandado Libre al Poder Ejecutivo, al Congreso, y las leyes que han presentado, de 200 leyes se les han aprobado las 200. Sin embargo, Libre nos ha fallado en una que se comprometieron a apoyarlos al Partido Liberal, que es la Ley de Empleo Temporal. Y esa ley no es para el Partido Liberal, esa ley es para evitar que miles de hondureños se sigan yendo hacia Estados Unidos porque aquí no hay oportunidades de trabajo. Y ese ambiente de zozobra que se ha generado con esta elección del fiscal, que lo ha promovido el mismo gobierno, ya le está pasando factura a Honduras. Muchos empresarios que quieren invertir en el país hoy miran este ambiente de zozobra. Ojalá que el martes, en vez de dar una demostración de que no estamos en un Estado de Derecho, que no hay democracia en el país, sea todo lo contrario, que sea una elección ejemplar, que si Libre no tiene los 86 votos, respete a la oposición, porque el Congreso, hay 71 votos de la oposición, 78 votos de la oposición contra 50 de Libre. 51 de Libre y 77 de la oposición. Esa es la composición del Congreso. No es que van a imponer a la fuerza y queremos que este sea el fiscal y tenemos que aceptar. Nosotros tenemos que dar ese día. El gobierno de doña Xiomara Castro tiene la oportunidad de mostrarle al mundo que no es un gobierno dictatorial y que respeta la democracia. Así como lo hicimos en la elección de las Cortes. Mire, antes de la elección de la Corte, todo lo que se habla hoy, se hablaba, todos esos miedos que quieren meterle al pueblo hondureño, andaban con estas campañas. Cuando elegimos la Corte, así lo dijo Marlon, en paz, casi por unanimidad, con resguardo policial en todas las entradas, fue una elección correcta, apegada a la Constitución. Todo eso que andaban hablando, que íbamos a violentar, que íbamos a poner un magistrado que no estaba dentro de los 50, todo eso decía. Ahora nosotros estamos convencidos que si nosotros como partido violentamos la Constitución, como piden algunos, como piden que metamos a uno que no está dentro de los 5, otros que piden que hagamos algo inconstitucional, que se han hecho propuestas también, ¿verdad? Pero digan los nombres. Que dicen que elevemos a rango constitucional el director de fiscales. Todo eso es lo que nosotros no vamos a aceptar. Las negociaciones que se llevan a cabo, las conversaciones tienen que ir apegados a la Constitución y conversaciones que al final se van a hacer públicas. O sea, nosotros no queremos realmente elegir un fiscal fuera de lo que manda la Constitución de la República, porque lo que queremos es restablecer el orden constitucional, la institucionalidad, que esta fiscalía empiece con
con fuerza, con fortaleza, para que empiece a investigar todos los actos de corrupción, todo el crimen organizado, el crimen común, y que empecemos a sentir la justicia, la verdadera justicia que hace falta en Compañero, este pero país. yo le voy a hacer una pregunta. Estamos cerrando este segmento, cerramos con usted, con su mensaje, por favor, y luego con el mensaje de Irosca, por favor. Así como lo han hecho don Marlon y don Obed. La llave que abrirá este proceso definitivamente la tiene el oficialismo. Veo yo como una intransigencia, una necedad, un mecanismo de coacción, el hecho de movilizar, porque no es al pueblo a quien está movilizando, es a la base de su partido, que ya es asalariada, que ya no tienen ese grito de batalla de cómo me duele Honduras, porque el problema no eran los actos, sino los actores del pasado, porque hoy están haciendo lo mismo que criticaron. Si la llave la tiene libre, ¿por qué están haciendo esa movilización como un mecanismo de coacción? No le tenga miedo al pueblo. No le tengo miedo. Mire, ve, su servidora y mi bancada van a cumplir ese deber ciudadano de acudir, y voy a decir algo de manera muy personal, si me da el espacio. Vea, no iba a ir. En mi caso particular, yo estoy embarazada. Y no iba a ir por el riesgo que probablemente pueda representar, porque al final uno se debe de cuidar, la familia la debe de cuidar. Pero viendo las declaraciones tan desacertadas del Estado Mayor Conjunto, el comunicado tan desacertado del Ministerio de Seguridad, la última línea de defensa de la democracia de nuestro país se llama Congreso Nacional. Y tenemos que ejercer ese deber patrio, cívico. Y es correcto, vamos a elegir el fiscal. Y es bajo la responsabilidad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro que va a recaer la salvaguarda de la integridad física de cada uno de los diputados. Muy bien. Sí, Irosca, por favor. nosotros como Partido Salvador de Honduras lamentamos las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante José Jorge Fortín, ya que las Fuerzas Armadas son apolíticas y él no puede venir a emitir una posición política. Además, él debe garantizar el orden constitucional. Yo no lo escuché señalar cuando Juan Orlando Hernández se religió ilegalmente. Lamentablemente, él no se pronunció en ese momento. Nosotros pretendemos que Honduras pueda tener paz, que Honduras pueda tener desarrollo, que Honduras pueda tener un fiscal general independiente que no represente intereses políticos partidarios o intereses ajenos al interés colectivo, al interés nacional. Y por esa razón es que nosotros hemos buscado que la persona que se nombre como fiscal general cumpla con ese principio de idoneidad, que no tenga compromisos con absolutamente nadie, con el crimen organizado. Y quiero hacer un señalamiento porque nosotros como Partido Salvador de Honduras no fuimos parte de los diálogos para la elección de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no fuimos parte de eso, fuimos totalmente marginados. Y nosotros queremos señalar, por ejemplo, que han dado sobreseimiento definitivo a muchas personas que están relacionadas con el narcotráfico y que además se han devuelto 157 bienes que fueron incautados, y a esto la Fiscalía interpuso una denuncia y dice el fiscal, a criterio de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la decisión primera en la historia de la aplicación del derecho de Honduras desconoce los principios del proceso de extinción del dominio de bienes de origen ilícito, porque no tienen cómo comprobar que estos bienes efectivamente los realizaron y los obtuvieron en forma limpia. Entonces, son las cosas que están pasando, la realidad que está pasando a nivel nacional, y por eso nosotros, Partido Salvador de Honduras, pretendemos que el fiscal sea independiente, que el fiscal
¿Cuándo no entraron ese represente juez? los intereses de un partido, porque Dígalo. lamentablemente aquí el Eso debe Partido investigar. Libre quiere imponer su fiscal, La el fiscal. Partido Nacional quiere imponer su fiscal, el Partido La Liberal Corte quiere Suprema imponer su va fiscal, a porque investigar eso. muchos de ellos están relacionados con delitos de corrupción y también han sido financiados por el narcotráfico para llegar a los puestos en los cuales están. Entonces nosotros señalamos permanentemente este tipo de hechos y por eso es que buscamos que sean independientes, que cumplan con la idoneidad, que no tengan compromisos con nadie y por eso nos peleamos y por eso es más, también hemos sido marginados de la toma de decisiones. Hoy el Partido Salvador de Honduras no está en la mesa de diálogo para la elección del fiscal general. ¿Qué razones tienen? Porque somos gente limpia. Entonces los invito a la Presidenta de la República a que tenga un diálogo abierto por Honduras, a que se pueda reunir con todas las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso Nacional para que podamos construir consensos verdaderos y podamos solucionar la crisis de país que tenemos y que no sigamos pretendiendo imponer por el uso de la fuerza o señalando o condenando que nosotros tengamos diálogo con todas las fuerzas políticas, porque si condenamos en diálogo, entonces ¿en qué estamos? El país así definitivamente no va a avanzar, señora Presidenta. Solo aclararle a Irosca que ahorita nadie ha invitado al diálogo. No hay diálogo ahorita, o sea que no es que ustedes están afuera. Pero No es que ustedes peor están aún, afuera. pero Nadie nosotros está no afuera. queremos chance. Por eso el PCH sería el sello de garantía para este fiscal Hay chance general. todavía. Ya les va a llamar la bancada. Sí. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, don Romeo Vázquez Velázquez, don Isaías Barahona, don Luis Maldonado Galeas, generales en condición de retiro, les dijeron hace 48 horas, les dijeron no más golpes de Estado. La pregunta es, ¿ellos están detrás de un golpe de Estado? ¿Lo están planificando en realidad? ¿Los irán a acusar por eso ante el Ministerio Público? Ya volvemos. Son los generales en condición de retiro, de izquierda a derecha en sus pantallas. Don Luis Maldonado Galeas, gracias por estar aquí, general. Muchas gracias por la invitación. El general Romeo Vázquez Velázquez, presidente del Partido Alianza Patriótica. Muchas gracias por estar aquí, general. Y un saludo también al pueblo hondureño. General Isaías Barahona, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo a usted y a su auditorio. Excusamos al general Raúl Jun Pacheco, don Mario Raúl Jun Pacheco, porque está enfermo. Esperamos que se recupere pronto. Bueno, vamos a escuchar la declaración que dio el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Fortín, en un evento que tenía que ver con la Fuerza Naval, ¿verdad? Algo así. Muy bien. General Jun Pacheco, no a los golpes de Estado. General Isaías Barahona, no a los golpes de Estado. General Romeo Vázquez, no a los golpes de Estado. General Maldonado Galeas, no a los golpes de Estado. Bueno. ¿Y eso? ¿Ustedes están detrás de un golpe de Estado? Comienzo. Claro. ¿Me permiten? Bueno, primero quiero decir que se equivocó 2 veces. ¿Por qué? Primero porque nadie está proponiendo golpes de Estado. Para dar golpes de Estado hay que tener muchísimo dinero, o sea, no personal, disponible para usarlo. Hay que tener una fuerza de choque. Hay que tener conexiones internacionales para que se respalde y que rápidamente se resuelva la situación política. Y hay que tener muchas ganas de dar golpes de Estado. Y estoy seguro que nosotros no tenemos ninguna intención. Todo lo que hemos hecho es hacer oposición racional dentro del marco de la Constitución, aprovechando la libertad de expresión. Esa es una equivocación, primera. Y la segunda equivocación es hacer un señalamiento de naturaleza política dentro de un espacio militar, dentro de un espacio de una ceremonia militar. No era una ceremonia política y no nos corresponde o no le corresponde a una persona que está en funciones militares hacer una declaración de tipo político. Así que ahí hay 2 errores, grandes errores, porque en principio se dice algo que es falso y en segundo lugar se compromete la apoliticidad de la institución militar y eso debe preocupar a los hondureños y también debe ser corregido rápidamente por la institución. General Romeo Vázquez Velázquez. Bueno, yo le voy a hablar al pueblo hondureño esta noche. No creí que la maldad y la ambición de estos comunistas llegara tanto, de crear falacias con mentiras. Aquí los únicos, Edgardo y pueblo hondureño, que tienen la capacidad de dar un golpe de Estado en este momento, es el mismo jefe de Estado Mayor Conjunto que tiene el mando de las Fuerzas Armadas
y si no, don Manuel Zelaya Rosales, que tiene los comandos insurreccionales y todas las instituciones bajo su control. Esos son los únicos que tienen la capacidad de dar un golpe de Estado. Es por eso que yo le hago un llamado al contraalmirante Fortín, que llame a este programa ahorita, que llame con el valor del soldado y que diga, aquí están las pruebas que tengo. ¿Dónde están los tanques que nosotros tenemos? ¿Dónde está la infantería? ¿Dónde está la Fuerza Aérea? ¿Dónde están los helicópteros? Y sobre todo, ¿dónde están los soldados para ir a dar un golpe de Estado? Es una falacia, una mentira. Y sobre todo que la están creando en un momento que es malicioso. Cuando han anunciado una gran marcha que la van a hacer el 29 al Congreso Nacional, amenazando prácticamente a otro poder del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que están desviando la atención para otro lado para poder ir a hacer una cosa que es completamente ilegal. Como lo hicieron en un principio cuando fueron a darle golpe de Estado al Congreso y fueron a imponer a patadas y a puñetazos a una junta directiva que es ilegal. Es lo mismo. Y respetaron la Constitución. Y desde ya días, desde el inicio de este gobierno, en lo particular, a mí me vienen amenazando. Y me vienen amenazando fuertemente. Y yo prácticamente hice responsable al ministro de la Defensa por cualquier cosa. Y no solo a él, sino que a la familia Zelaya. Porque cualquier cosa que me pueda pasar a mí y a mi familia. Porque día a día me vienen amenazando. Pero ellos no saben que yo fui jefe de inteligencia de la Fuerza Armada, fui comandante del Ejército y también fui jefe de Estado Mayor Conjunto. Y tengo información clasificada, que si ellos me siguen haciendo persecución política, esa información clasificada esta la tengo en el extranjero, la tengo guardada y la voy a poner a disposición de las autoridades competentes y ahí van a salir muchos salpicados, que no sigan ahí amenazando y que no sigan con mentiras haciendo creer de que nosotros estamos conspirando, haciendo un golpe de Estado, cuando lo que hemos hecho a través de un partido político que yo dirijo, que se llama Alianza Patriótica Hondureña, es hacer oposición constructiva, para que ellos se enmienden, porque el pueblo está clamando por soluciones a los problemas. No quieren saber más de problemas políticos. Y lo vio usted aquí, con la tensión que había aquí en estos diputados. Una gran tensión. Así está el pueblo hondureño. Así está también la comunidad internacional. Así están los embajadores preocupados por lo que va a suceder el martes. ¿Y quiénes son los que están llevando al país a una crisis? ¿Somos nosotros? Son ellos. Así es que no vengan mintiendo y que no le sigan mintiendo al pueblo. Y aquí hay que dejar claro y con evidencia que los que están buscando dar un golpe de Estado son ellos mismos. Y le pregunto, y aquí voy a terminar, y le pregunto al jefe de Estado Mayor Conjunto y a la policía, que yo sé que hay gente profesional y que quieren lo mejor para Honduras, y les pregunto, ¿qué van a hacer si el martes la gente del Ejecutivo con sus colectivos insurreccionales le dan un golpe de Estado al Congreso? ¿Qué posición van a adoptar? ¿Van a defender la Constitución o se van a ir al lado de quienes estén dando el golpe de Estado en ese momento? Y ahí termino con esa pregunta. Don Luis Maldonado Galeas. Saludo al pueblo hondureño. Lo que debemos de identificar acá es que hay la comisión de un acto reñido con la Constitución en dos direcciones. Una, que es una ofensa para la dignidad y el honor de nosotros, y eso está prohibido en la Constitución. La otra, que es un acto también que lesiona a las Fuerzas Armadas, que lesiona el honor de las Fuerzas Armadas y a todos sus miembros, debido a que el jefe del Estado Mayor Conjunto es la cara visible de las Fuerzas Armadas. Y lo tercero, otra violación a la Constitución de la República en el sentido de que somos
a políticos. Las Fuerzas Armadas no tenemos ninguna facultad para introducir elementos políticos en nuestro discurso. Y en ese sentido, no es tanto el agravio a nuestro honor, sino que la lesión que con esas declaraciones se le hace a las Fuerzas Armadas y ya en un sentido más amplio a la Constitución de la República. Está introduciendo elementos de crisis institucional, está introduciendo elementos de crisis política y está dejando un mal ejemplo de lo que debe de ser la conducta del jefe del Estado Mayor Conjunto. Es imposible para nosotros sentirnos aludidos de que fraguamos, planificamos, conspiramos para un golpe de Estado. Y están confundiendo también lo que es la libre emisión del pensamiento. Si nosotros tenemos principios y valores democráticos y vemos que hay una tendencia en este sistema político para la afectación y poner en riesgo lo que es la democracia, la república, el Estado de Derecho, la Constitución, los valores nacionales, nos vamos a manifestar en ese sentido, para su defensa, para su prevalencia. Es nuestra razón de ser como soldados y como ciudadanos. Vamos a un corte comercial, pero a este programa, no sé si será cierto o no, ha llegado la información, no sé si ustedes tienen esa información también, de que podrían ser acusados ante el Ministerio Público en las próximas horas. ¿Han escuchado ustedes eso? Sí, sí. Sí lo han escuchado. Claro. Sí, ok. Y según aquí el Código Penal, estarían siendo acusados por el delito de rebelión. Bueno, rebelión, según el artículo 532 del Código Penal, es quienes se alcen en armas para derrocar al gobierno legítimamente constituido. No es el caso, porque no es un hecho consumado. Pero sí el artículo 533, que hace referencia a punición de actos preparatorios. Y dice el artículo 533 del Código Penal: la conspiración, proposición o provocación para cometer el delito de rebelión debe ser castigada con las penas de prisión de 2 a 4 años e inhabilitación absoluta de 4 a 6 años. Es decir, el delito de rebelión es para quienes se alcen en armas para derrocar al gobierno legítimamente constituido o cambiar o suspender total o parcialmente el sistema constitucional democrático vigente, y deben ser castigados con las penas de 5 a 9 años, pérdida de la ciudadanía por un periodo de 5 a 10 años e inhabilitación absoluta, etcétera, etcétera. Pero esto es cuando el hecho está consumado. Pero en este caso sería el 533, punición de actos preparatorios, que es lo que les atribuyen a ustedes, que están preparando un golpe de Estado. Qué penoso. Usted ya tiene la información de que es muy probable que los acusen ante el Ministerio Público por este o no sé cualquier otro delito. Y yo quiero saber qué opinan sobre esto después del corte comercial. ¿Tienen la información de que eventualmente en las próximas horas, en los próximos días, puede haber una acusación en contra de ustedes por el delito que he mencionado, que está en el Código Penal, o por cualquier otro delito? ¿Usted ya está en conocimiento de eso? ¿Cuál es su reacción general? Bueno, quiero ir un poco más allá, porque una denuncia real, como la que se ha hecho, debe provenir de información correcta. O sea, un jefe de Estado Mayor, el general Vázquez, su servidor, también el general Maldonado, hemos ocupado cargos de alta jerarquía en las Fuerzas Armadas, y realmente usted conoce información, usted tiene muchísima información, y es correcta la información que le llega porque es de un sistema de inteligencia que la produce. Pero me preocupa mucho que en este momento la jefatura del Estado Mayor Conjunto no haya tenido la capacidad de análisis para saber exactamente qué era lo que estaba pasando. O sea, que se imagine que se está produciendo una situación como esta, debe preocuparle más que a mí por lo que puedan denunciar o lo que puedan llevar a la Fiscalía, debe preocupar al Estado de Honduras, porque el Estado de Honduras confía en que esa institución, honrosa institución, honrada institución, debe y está haciendo su trabajo correcto. Entonces, cuando ¿hay manera de que le prueben que usted estaba fraguando un golpe de Estado? Absolutamente no, porque si no lo estoy haciendo no puede probar semejante cosa. O sea, ¿hay manera que el señor Fortín pruebe lo que acaba de decir? No, yo otra vez lo puedo retar como hizo el general Vázquez,
que hable y que me diga cuál es el delito, cuándo, en qué momento yo propuse a alguien, a alguna persona, que se dé un golpe de Estado, cuándo contacté a algún ciudadano de cualquier parte del mundo para que me apoye en un golpe de Estado, cuándo hablé con algún oficial de las Fuerzas Armadas para pedirle que se insubordine y que se venga conmigo para dar un golpe de Estado, o cuándo reuní yo a algún sector privado o algún sector de la sociedad hondureña para decirles, señores, hay que dar un golpe de Estado. Yo soy coordinador del Frente Cívico por la Democracia y en el primer comunicado, cuando el Frente Cívico se organizó el 3 de septiembre del año 2022, sacamos un comunicado, el 6, donde en el párrafo segundo, podemos pedir que lo presente, dijimos que el Frente Cívico por la Democracia reconoce las autoridades elegidas en el noviembre del año 2021. Y eso es cierto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Claro. No, espera un momentito. Paso a la pregunta. ¿Hay forma de que a usted le prueben de que usted estaba fraguando un golpe de Estado, planificando un golpe de Estado, general? Mire, ¿sabe qué pasa? Que yo me he convertido en un opositor político. Y como opositor político me están persiguiendo porque como lo estoy... No, pero la pregunta, contésteme, no, por favor. ¿cómo me van? ¿Y dónde? Mire, a mí que vayan donde quieran. Donde quieran. Mire, ¿sabe qué es lo que tengo yo en mi casa? En mi casa tengo un pavo que sería la Fuerza Aérea prácticamente. Y mi esposa y mis hijos que serían la infantería. Y tal vez el tanque de agua que sería el tanque. Eso es lo que y tal vez porque tengo un par de gallinas que ponen huevos. Tal vez por eso. Me gustaría que Dorina nos pusiera un video que yo le mandé ahí, por favor, ¿verdad? ¿Qué video es ese? Para que miremos cuál es la verdadera intención de esta gente. Mire, para un comunista, vivir en democracia es facilito. Puede decir lo que quiera, quemar llantas, incendiar edificios y como que nada. Pero para un demócrata, vivir en un sistema comunista, socialista como el que tenemos en Honduras en este momento, es difícil. No podemos decir nada porque prácticamente ya nos andan persiguiendo. ¿Hay manera de que le prueben a usted, o sea, le pueden probar a usted que usted estaba planificando un golpe de Estado, general Luis Maldonado Galeas? Imposible. Y estaba pensando en los dos artículos que usted leyó. Pudieran hacer artículos más suaves. Primero es la comisión del delito, el segundo es una tentativa de preparación. Váyanse más abajo y pueden arreglar la ley para ver si pueden encontrar algún indicio, alguna evidencia en la cual en lo personal esté ni siquiera pensando. Y como tengo libre emisión de pensamiento, les va a costar mucho saber qué es lo que estoy pensando. Entonces, no está dentro de la lógica de una personalidad de ese nivel que debe de manejar información evidente, ¿Y por qué lo hizo, entonces? Por agencias. ¿Por qué lo hizo, a su opinión? Yo quiero mostrar dos hipótesis de esto. Hay una hipótesis de que pudo haber salido de él hacer esa exclamación, esa especie de denuncia, esa especie de afrenta a nuestro honor y a nuestra dignidad desde su propia valoración. Sí lo hizo y cometió, llamémosle, la afectación de su condición de jefe de Estado Mayor Conjunto por violentar la Constitución de la República. Él tiene una persona que lo puede poner en su lugar, la Presidenta de la República. Sí lo hizo a título personal. Si lo hizo por una especie de acuerdo en el alto mando militar, ahí hay un problema del alto mando militar. Están creando condiciones de crisis, están creando condiciones en las cuales no solamente es la afectación, y lo reitero, a nosotros tres, o a mí en lo particular, no solamente es eso. El verdadero impacto de todo esto es sobre las Fuerzas Armadas, sobre lo que es nuestro Estado de Derecho. Sobre la estabilidad del país. Sobrepasa la dimensión de una afectación personal. Si lo dijo a título personal, la comandante general debe de tomar la acción administrativa por haber dicho algo que cae en la politicidad. Si no lo dijo y es por un acuerdo en el alto mando militar, hay un problema de lo que nosotros llamamos en la Constitución de la Constitución de la República manda es la unidad de mando como un principio constitucional. Pero en relación a, cerramos el tema este de la eventual acusación en contra de ustedes ante el Ministerio Público, ¿es algo que les preocupa o no? ¿Por qué? Es que aquí hay una estrategia.
no tengo nada. Creo que van a hacer un ridículo si lo hacen porque van a gastar recursos, van a gastar tiempo y no van a encontrar una evidencia ni siquiera marginal de ningún tipo de posibilidad de orquestar un golpe de Estado. El problema realmente aquí es lo que yo mencioné antes. O hay una incapacidad para entender lo que está pasando, que es grave, o bien hay una filtración política dentro de lo que es la estructura militar. Y ambas cosas son negativas. Y deben ser corregidas por las Fuerzas Armadas, deben ser corregidas por el alto mando militar que compone a la señora Presidente, el Ministro de Defensa y el Jefe de Estado Mayor Conjunto. Y debe ser rápido, porque si no se hace, la imagen que generamos, no solo aquí, la imagen que generamos hacia afuera, hacia otros países, aquí hay embajadores que están observando y están viendo militares actuando como si fueran políticos, o políticos metiéndose dentro de la institución como que si fueran Fuerzas Armadas, como que si fueran militares. Ninguna de las dos acciones es correcta. Deben corregirla y deben corregirla de inmediato, lo más pronto posible, porque le van a hacer un bien al Estado. No es tan importante, pueden hacerlo, pueden ponerme una denuncia, pueden ponernos una denuncia ante la Fiscalía y seguramente la Fiscalía va a investigar, porque ese es el rol de la Fiscalía. No va a encontrar nada, porque es imposible encontrar lo que no existe. Pero sí, ya el mundo se dio cuenta que tenemos una filtración de política dentro de la institución militar, que tenemos una concepción equivocada de cómo se analizan las situaciones que pueden ser críticas para el Estado. ¿Y qué tal si hay otros riesgos en el país? ¿Y qué tal si aquí está ocurriendo de verdad un intento de golpe de Estado por otros que sí tienen la capacidad y ese jefe militar no lo está viendo? ¿Qué tal? ¿Y dónde, cómo o con qué capacidad va a cumplir entonces lo que le manda el artículo 272? El artículo 272 es muy claro. Le exige a las Fuerzas Armadas, le impone la capacidad y la obligación de provocar o de garantizar el imperio de la Constitución. Ese no es un juego. Ese es un mandato enorme. Ninguna institución del país tiene un mandato de esa dimensión. Entonces, no se puede jugar con eso. Se debe jugar con cualquier otra cosa, menos con la seguridad del Estado, menos con las responsabilidades críticas de instituciones como las Fuerzas Armadas, que tienen un poder enorme y deben saber usarlo para garantía del imperio de la Constitución de la República. Cuando un poder, cualquiera que sea, hace presión en otro poder del Estado, está generando una situación anómala en la relación que debe haber entre los poderes del Estado. Y Fuerzas Armadas tiene responsabilidad escrita, yo no me lo estoy inventando. Ahora, si eso lo interpretan como llamado a un golpe de Estado, se están equivocando, porque las Fuerzas Armadas van a cumplir lo que dice el artículo 272. Dice, las Fuerzas Armadas son obedientes a políticas no deliberantes, se instituyen para garantizar la soberanía, la integridad territorial, entre otras cosas, la paz, la seguridad del Estado, el imperio de la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Ninguna de esas misiones es un juego, todas son serias y deben ser cumplidas sin interferencia política. ¿Por qué? ¿Cuándo hay riesgo de que se rompa la Constitución? Cuando los políticos no pueden llegar a un acuerdo, cuando son incapaces, ya sea por intereses o por cualquier otra razón, no logran llegar a un consenso. Fuerzas Armadas está obligada por ese mandato a levantarles la mano y decirles, señores, ustedes están acercándose a los límites de violación de la Constitución de la República. Y es impuesto, no es voluntario. La omisión del cumplimiento de lo que manda ese artículo también puede ser penado por la ley. Así que el que yo lo estoy diciendo no es que yo estoy llamando a nadie a un golpe de Estado. Yo estoy diciendo, leyendo claramente lo que dice la Constitución. Los constituyentes del año 80-82, cuando se hizo la Constitución, dejaron escrito ese artículo ahí y no lo dejaron de adorno. No lo dejaron para que cualquiera lo leyera y dijera, ah, qué bonito este artículo, qué bueno que le da esta misión a las Fuerzas Armadas. No, es para que lo use el Estado y es para que los políticos nuestros, por su inmadurez, no lleven al Estado a los extremos de una ruptura del orden constitucional. Ya hemos tenido ejemplos. En el año 1985 estábamos a punto de que se rompiera el orden constitucional y Fuerzas Armadas tuvo que levantar la mano y decirle, señores, les hago la advertencia de que están casi para romper el orden constitucional, hay que arreglar. Surgió de aquello la opción B, famosa, conocida. ¿Por qué vamos a llegar ahora? ¿Por qué tenemos que llegar por la testarudez de un político o de un partido o de otros, llegar a los extremos de poner al país en vilo y de poner al país mandándose a todo el mundo a buscar comida, agua, baterías? ¿Por qué? El hondureño debería estar hoy durmiendo tranquilo en su casa, pensando en lo que va a hacer mañana para ser súper productivo y poder ofrecerle al mundo sus mejores productos y a los hondureños su mejor resultado. Cuando
creamos inestabilidad en el país por ese tipo de declaraciones o por esos llamados, estamos indicándole al mundo que nosotros estamos en una crisis. Los capitales no van a llegar, los inversionistas, cualquiera que quiera venir a Honduras se va a frenar, cualquiera que quiera ser socio, incluso para los que producen, le van a decir, espérate, en Honduras yo no puedo estar seguro si me vas a producir lo que yo necesito, con la calidad y a tiempo como lo necesito. ¿Por qué? Porque la inestabilidad puede provocar cualquier situación. Entonces, es irresponsable levantar semejantes señalamientos cuando definitivamente no existen. Bueno, vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, ustedes son hombres bien informados. Por supuesto. ¿Ah? Sí. Bueno, yo quiero saber qué es lo que ustedes saben de lo que ha pasado dentro de las Fuerzas Armadas o del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas después de que el señor Fortín dio esas afirmaciones. ¿Tienen información de lo que ha pasado? ¿Sí? Siempre. Sí. Bueno, ya volvemos para que nos la cuenten. Usted no usó la palabra, general Romeo Vázquez Velázquez. Bueno, yo quisiera que Dorina me pusiera, por favor, el videíto para empezar a hablar. No sé si lo tiene, por favor. La Asamblea Nacional Constituyente es el proyecto de la salvación de Honduras. No la vamos a hacer desde la llanura. Es mentira. No tenemos la capacidad de doblarle la mano al Congreso, de doblarle la mano a los militares, de doblarle la mano a los gringos. La única forma es ganar las elecciones y los comandos insurreccionales tomar el poder y convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el camino. Eso sí es edición, mire. Esa la tendría fácil la Fiscalía. Mire, esa la tendría fácil la Fiscalía porque es de edición. Llamar a los comandos insurreccionales. Por eso le decía anteriormente que para los socialistas estar en un gobierno democrático es fácil porque pueden hacer lo que quieran y decir lo que quieran. Quemar llantas, quemar edificios, manchar paredes. Y mire, muy bien, hasta la embajada americana casi le mete en juego. Pero para nosotros los demócratas que defendemos la democracia y que nos gusta vivir en libertad, es difícil pronunciarnos. Y tenemos que hacerlo porque alguien tiene que decir las cosas que están haciendo mal ellos y enfrentarlos porque el pueblo lo que quiere es que le cumplan con las promesas que hicieron. Están asesinando a la gente en las calles. Además de estar asesinando a la gente en las calles, la gente no tiene empleo porque los discursos explosivos y sus comportamientos hacen que la inversión se vaya. 39% de la inversión extranjera directa se ha ido del país. No hay empleo en Honduras. Hay gente que está llorando porque no encuentra el tratamiento de diálisis en los hospitales, porque no hay medicina en los hospitales. Eso es lo que deberían estar haciendo, no buscando cómo quedarse en el poder, porque es la tendencia, como que es una obsesión de llevarnos a un socialismo. Y vamos a estar nosotros a favor de eso, que nos lleven a vivir como una como Venezuela. No vamos a estar a favor. ¿Y es prohibido decirlo? No es prohibido decirlo. Y yo lo digo con valentía. Es una garantía. Usted preguntaba en las Fuerzas Armadas. Mire, las Fuerzas Armadas me preocupan a mí, porque una grieta puede hacer que destruya una institución y nos va a destruir a todos, porque las Fuerzas Armadas no solamente son los del activo. La Constitución establece claramente, y la ley constitutiva, que las Fuerzas Armadas está integrada por el activo y la reserva. Y nosotros somos la reserva. Y si ellos dejan entrar la política a los cuarteles, al final se van a destruir, porque eso es lo que buscan estos. Que no se equivoquen los soldados. Los de la izquierda nunca han sido amigos de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas han estado defendiendo el Estado de Derecho desde hace 60 años, que las Fuerzas Armadas vienen defendiendo el Estado de Derecho, mientras que ellos vienen incendiando, vienen asaltando bancos, han venido asesinando personas, han venido secuestrando la Cámara de Comercio en San Pedro Sula, han hecho un montón de cosas malas. Entonces, por eso es que el enemigo, a los soldados lo miran como enemigo. Y entonces, que no se dejen utilizar. Porque si se dejan utilizar, van a destruir las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas debemos de cuidarlas porque representa la institucionalidad, representa la última línea de defensa que tiene el Estado. Si no, miremos el ejemplo de Haití. ¿Por qué Haití cayó en un Estado fallido? Cayó en un Estado fallido porque destruyeron sus Fuerzas Armadas.
Entonces, adentro yo sé que hay gente muy profesional, que sé que están observando con preocupación, que no se olviden de los principios y valores con que nos formaron, porque el soldado es parte de la historia de Honduras, que ha venido de generación en generación y ha estado dispuesto siempre a dar la vida en defensa de los más sagrados intereses de la patria, formado por principios y valores. Y eso es lo que debemos mantener en mente. Y miren, cuando ya alguien mete una cizaña y divide a los militares es algo peligroso. ¿Por qué? Porque los que estamos afuera, nosotros lo respetamos. Él fue mi antiguo y yo lo respeto porque él fue mi superior. Y si yo sé que hizo muchas cosas buenas y quiso hacer muchas cosas por la institución, lo mismo que General Maldonado, mi instructor en Tesón, lo conocemos, o sea que todos nos debemos respeto. Y nosotros mismos les tenemos respeto a los que están en el activo, pero que no se les olvide que sus viejos fuimos los que forjamos, hicimos mucho esfuerzo para que la institución sobreviviera en el momento determinado. A su criterio, ¿por qué esta declaración, por qué esta afirmación, por qué este señalamiento hacia ustedes? De que queremos dar golpe de Estado. Mire, es una confusión total, peligrosa. Pero él sabe muy bien lo que se necesita para una acción de esta. Bueno, o sea, no lo dijo así porque sí. Entonces es peor. Entonces es peor que un error, porque es malintencionada. O sea, yo quiero decir algo que quiero que oiga el pueblo hondureño. Mire, en la Constitución dice que el comandante general de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y eso es cierto. Yo lo respeté, lo respetamos los que estamos aquí y lo respetan todos los que están dentro de las Fuerzas Armadas. Pero ese mando tiene un límite. No es absoluto, no se convierte en dueño de las Fuerzas Armadas. Y si esto le parece sedición, ni modo. Pero es lo que dice la Constitución. No tiene mando absoluto para lo que quiera el presidente ni sus asesores. El mando es limitado al orden constitucional, solo para lo que dice ahí, solo para defender la soberanía, para mantener la paz, para asegurar el imperio de la Constitución. No se lo puede saltar ni el presidente, ni el ministro, ni el jefe de Estado Mayor, ni ningún soldado. Pero la gente se pregunta, bueno, ¿y si el mandato de las Fuerzas Armadas es el respeto a la Constitución, es además garantizar la alternabilidad en el poder? Sí. ¿Por qué la Fuerza Armada no se pronunció con la reelección de Juan Orlando? ¿Vale? Esa es una pregunta buena. Lo mismo, yo estuve en completo desacuerdo en ese caso. Me acuerdo que lo dije fuertemente. ¿Por qué la Fuerza Armada no dijo nada en ese caso? Si ustedes mismos han estado diciendo aquí que la alternabilidad en el poder, que el respeto a la Constitución. Ajá. Existen los caminos. Las Fuerzas Armadas tienen sus instrumentos de toma de decisiones y también tienen sus órganos de asesoría. O sea, ¿van a quitarle responsabilidad a las Fuerzas Armadas en ese caso, ustedes? No me toca ni quitársela ni ponérsela. Nada. Ojo, porque la responsabilidad es de quienes estaban claro, la responsabilidad es de cada quien. No, de acuerdo. Pero, o sea, ustedes mismos están diciendo, ¿verdad? Sí, estamos diciendo lo que debe hacer la Fuerza Armada y lo que no debe hacer. Sí. Y en ese caso hay una omisión tremenda de la Fuerza Armada. Por supuesto. Impulsada por acuerdos políticos. Falló toda la institucionalidad política. Los acuerdos políticos. Ojo con eso. O sea, estamos reclamando ahora y cuestionando ahora y señalando ahora lo que no se hizo antes. Un momento, mire, en ese aspecto, nosotros no estamos reclamando ahorita, sino que estamos... Ellos son los que están... No, lo que quiero decir, ustedes están reclamando que se cumpla el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas y que se respete. Claro, pero ¿por qué la Fuerza Armada no hizo nada en 2017? Estoy de acuerdo con usted. Esa pregunta se la tenemos que hacer a quienes estaban dirigiendo la institución en ese momento. O sea, si están fallando ahora, también fallaron antes. Sí, yo estoy claro en ese sentido. Le voy a decir algo. Si yo contrato a una persona para que trabaje en las empresas donde nosotros trabajamos, donde yo trabajo, y no me cumple con mi función, con las funciones que yo le pongo, lo despido. Y lo mismo, estos que están en las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades que están fundamentadas en la Constitución, como nos tocó a nosotros, y las cumplimos. A mí me tocó cumplir esa responsabilidad también. Las Fuerzas Armadas es el centinela de la defensa de la soberanía e integridad territorial. Es el centinela también de la Constitución, de la paz y también de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Esas funciones las tiene que cumplir todo soldado. Si alguien no cumple con sus responsabilidades, será la historia lo que lo va a juzgar. Entonces, que la historia lo juzgue a ellos. Muy bien.
Cerramos el programa con una opinión suya, por favor, y luego el general Isaías. Sí, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas es permanente y si no han tomado la decisión correcta cuando se ha violentado la Constitución en lo que fue la reelección presidencial, ahí hay una responsabilidad respecto a que si las instituciones del Estado, los poderes del Estado, los que hacen el balance en el ejercicio del poder, fallan, están las Fuerzas Armadas para poner esa situación en su lugar. Y advierto algo que sí puede ser un motivo de apreciación de la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en este momento. Hay una movilización anunciada, esa movilización se toma como una intervención de un poder del Estado para influir en otro para la toma de decisiones. Desde ahí hay una irregularidad en lo que manda la Constitución respecto a la independencia de poderes. ¿Qué va a hacer el jefe del Estado Mayor Conjunto? ¿Qué van a hacer las Fuerzas Armadas si se enfrenta a un escenario de violación constitucional? ¿Qué hace entonces perdiendo el tiempo con nosotros, buscándonos como propiciadores de algo tan imposible como un golpe de Estado cuando tiene enfrente otras situaciones? Muchas gracias. Muchas gracias. General Isaías Barahona. Gracias. Yo reitero el desafío a las Fuerzas Armadas porque el verdadero problema de Fuerzas Armadas es garantizar, o sea, por hoy, es garantizar el imperio de la Constitución. Y aunque en algún momento no se haya cumplido. Perdón, si le quiero hablar a nuestros televidentes, esta es su cámara. Okay. Aunque en algún momento no se haya cumplido, o parezca que no se haya cumplido, porque eso tiene que discutirse, hoy es el momento de los que están ahí, no es el momento de los que pasaron, no es el momento de los que van a venir. Y estamos hablando para las Fuerzas Armadas de hoy, para el jefe que está ahí, para los soldados que están ahí. Ellos son los que van a quedar en la historia si cumplieron o no cumplieron. La explicación de otro caso que la de otra persona. Garantizar la seguridad de los señores diputados en el Congreso. Asegurarse que puedan llegar a ejercer su voto como lo manda la Constitución y como lo manda la Ley Orgánica del Congreso de la República. Asegurarse que el orden se mantiene alrededor del Congreso Nacional. Ese es el reto que tiene. Eso es lo que manda la Constitución. Y si recibieran una orden contraria a eso, deberían rechazarla, y no estoy llamando a la insubordinación, estoy llamando a la cordura, al que da la orden y al que la tiene que escuchar. ¿Por qué? Porque Honduras tiene que lucir ante hondureños y ante el mundo como un país de leyes, como un país donde se respeta el derecho y lo que está escrito en la Constitución. Si fallamos en eso, se nos va a caer el país y no va a venir ningún partido a levantarlo, nos va a costar años reconstruir lo que supuestamente solo se ha construido en 18 meses. Tenemos 200 y tantos años de independencia. Fuerzas Armadas tiene 198 años y nadie puede negar lo que se ha hecho en esos 195 antes del año y medio que ha pasado ahora, como se ha dicho también. Hay un enorme trayecto caminado por las instituciones, caminado por el país, que no puede venir un gobierno, un partido o una institución mal dirigida a votarlo. Hay que cuidar el país. Muy bien, muchas gracias al general Isaías Barahona, al general Romeo Vázquez Velázquez, al general Luis Maldonado Galeas por comparecer esta noche aquí en el programa. Muchas gracias, señores. Muchas gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.